Lo que no se ve también merece ser escuchado. Al mundo mostramos nuestra mejor versión. Y en estas entrevistas vas a ver lo que hay en la trastienda de cada uno. Un espacio donde no solo hablamos de psicología, sino que durante 50 minutos, al igual que una sesión, conocerás los diferentes perfiles profesionales con su mundo personal, sus emociones y obstáculos. Porque lo que somos por dentro forma parte de cómo trabajamos y nos vinculamos. Acércate a conocer qué hay de puertas para adentro. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Me alegro tenerte por aquí. Y yo encantadísima de estar aquí. Estamos con María José González. Cuéntanos, ¿quién es María José González? Pues yo soy madrileña, soy hija de un arquitecto y de una cantante, soprano, Wow. y sin embargo yo soy psicóloga. Soy psicóloga sanitaria. Bueno, ahora se llama psicóloga sanitaria, pero yo cuando terminé la carrera era psicóloga clínica. ¿Y cómo fue para un arquitecto y un soprano de repente una psicóloga? ¿Cómo lo tomaron eso? Pues fenomenal. Yo en eso he tenido muchísima suerte, porque mis padres jamás en mi vida me dijeron nada con respecto a qué estudiar, ni a qué dedicarme, ni a mí ni a mi hermano. Yo tengo un hermano pequeño, vamos, más pequeño que yo, y jamás nunca en mi vida nos dijeron nada de a qué dedicarnos, ni nos orientaron, ni nos quisieron llevar por un camino. Siempre nos permitieron que hiciéramos lo que quisiéramos. Además, en aquella época, o sea, yo empecé la carrera en el año 1998, creo. O sea, la psicología no estaba tan normalizada, era una carrera que incluso se pensaba que no tenía mucha salida profesional. Y en el momento en el que yo dije que quería ser psicóloga, maravilloso, adelante, lo que tú quieras. ¿Qué te llevó ahí a elegir la psicología? Pues mira, esto es curioso porque hay una versión consciente y la versión inconsciente, que esa ya la descubrí yo después en mi proceso. Venga. Pero te voy a contar la consciente, de la que yo realmente, lo que yo pensaba que me hizo llegar a la psicología, que en parte también fue así. Yo tuve mucha suerte porque yo supe enseguida lo que quería ser. O sea, yo enseguida tuve claro que quería ser psicóloga. Y a mí eso me parece una suerte, porque a mí me parece dramático la gente los pobres jóvenes que con 18 años tienen que decidir a qué se quieren dedicar o qué quieren estudiar y no tienen ni idea. O sea, a mí eso me parece dramático porque te estás en el limbo. Y yo, sin embargo, muy frustrante. Súper frustrante y sobre todo mucha presión. O sea, tengo que decidir algo y cuando no sabes qué decidir, te tiras casi a lo primero que te brota. Y yo lo tuve muy claro desde el principio. O sea, yo como con 14, 15 años, yo ya tenía claro que quería ser psicóloga. Entonces a mí eso me parece una suerte porque yo ya tuve una hoja de ruta. Yo nunca tuve ninguna duda. Y fíjate, todo nace porque en el colegio, yo iba a un colegio de monjas, un colegio privado de monjas y solo de niñas. Y entonces, cada 3 años o así, había como 2 días que no teníamos clase y nos hacían una batería de test para ver un poco pues cómo estábamos pues a nivel social, a nivel de integración, a nivel cognitivo, a nivel tal, ¿no? Entonces eran 2 días geniales porque no había clase y estábamos ahí haciendo test divertidísimos que no contaban para nota ni nada y luego te hacían un informe y se lo daban a tus padres. Entonces, claro, cuando eras pequeña se lo daban a tus padres directamente y ya a partir de la adolescencia pues te lo daban a ti para que tú se lo dieras a tus padres. Claro, yo como con 14 años ya lees y ya entiendes, ya te interesan las cosas, ¿no? Entonces, pues yo me leía el informe, igual que todas mis amigas, todas ahí viendo el informe a ver qué nos habían contado, y a mí un día de estos, una de estas veces que nos hicieron los test, cuando yo leí el informe, o sea, me quedé flipada por cómo me describían, porque yo no recordaba haber contestado esas preguntas, ¿no? O sea, cuando te dicen, parece que se lleva mejor con su padre que con su madre y que no sé qué, no sé. Yo decía, pero si a mí esto no me lo han preguntado. O sea, ¿cómo lo saben? Entonces me pareció como mágico. Decir, y encima acertaban. Claro, y era como, pero ¿cómo saben todo esto de mí? O sea, qué fuerte, si yo esto no creo que no lo he contestado. Me pareció impresionante y dije, o sea, ¿qué hay que hacer para saber esto? Me pareció como mágico. Y entonces me enteré que los psicólogos eran los que hacían estas cosas. Entonces yo me empecé a interesar mucho
por la psicología y me pareció fascinante. Cada vez que leía algo, que veía algo que hacían los psicólogos, me parecía increíble. Y a partir de ahí me empecé a interesar mucho por la psicología. Y lo decidí que yo quería hacer eso porque además, claro, ya luego me enteré que se encargaban de ayudar a las personas, que tenían problemas emocionales. Yo siempre he sido una persona que siempre he tenido como esa energía de confiable, la gente como que confía en mí, yo sé que genero esa energía de confianza, entonces la gente, mis amigas siempre me contaban sus problemas, siempre me pedían consejo y eso fue un mix entre ese momento iluminación de, o sea, yo quiero saber hacer esto y toda esa trayectoria de mis amigas que me contaban sus cosas y tal, pues ahí decidí que quería ser psicóloga y lo tuve clarísimo. Qué bueno. Clarísimo, clarísimo. Qué bueno. Y en casa siempre apoyo para poder Apoyo tirar absoluto. adelante. Además, aunque en mi familia soy la primera psicóloga. Entonces, mi padre, ya sabes que antiguamente, ahora también, pero bueno, antiguamente estaba como mucho más El loquero. ya no solamente eso, sino el apoyo, o sea, no conocemos a nadie que te pueda ayudar a introducir, o sea, el enchufismo. Entonces mi padre a veces no se preocupaba, pero me decía, oye, no te voy a poder ayudar porque no conocemos a nadie, ¿no? Qué bonito. Y aún así, no sabemos muy bien esto qué es, pero bueno, tú quieres hacerlo, carta blanca. Siempre me apoyaron mucho. Y yo tengo una anécdota preciosa, nunca se lo agradeceré lo suficiente a mis padres. Claro, yo cuando ya llegó el momento en mi época COU y la selectividad, pues hay que sacar nota para ver si entrabas en la universidad. Y yo me acuerdo que le dije a mis padres un día cenando, no sé si me va a dar la nota para entrar en la pública, en psicología. Y me acuerdo perfectamente de mi padre que me dijo, tú de eso no te tienes que preocupar. Si tú quieres ser psicóloga, tú vas a ser psicóloga y punto. Ya nos encargamos nosotros. Eso fue espectacular y así fue. Así fue. No me dio la nota y... ¿Lo hiciste por privada? Mi padre buscó un sitio donde era el Colegio Universitario Cardenal Cisneros, que era un centro universitario que en su día estaba adscrito a la Complutense. Ahora ya allí se puede hacer toda la carrera, pero en su día solo hacías los 3 primeros años y luego cuarto y quinto en la Complutense. Era cuando teníamos la especialización en ese momento, ¿no? La licenciatura cuando eran 5 años era 3 generales y luego 2 de especialización. Exacto, eso es. Y yo hice la especialización de clínica y la especialización ya la hacías en la Complu. Entonces era un centro privado, pero un poco más económico que las privadas y además tenía el mismo programa que la Complutense. Entonces, yo recuerdo que cuando fui a por mi nota de selectividad, mi padre me dijo, cuando salgas, me llamas, que yo estaré en casa. Y en función de la nota que hayas sacado, me dices. No había móviles. Yo me acuerdo que me fui a una cabina. ¡Qué momentazo! ¡Momentazo! Fui a recoger mi nota y le llamé y le dije, no me da la nota, he aprobado, pero no me da la nota, no sé, me faltaba 1 punto, 2, no me acuerdo. Y entonces me acuerdo perfectamente que me dijo mi padre, enhorabuena, te espero en la cola del Cardenal Cisneros. O sea, me emociono, nunca se lo agradeceré. Me has puesto a mí los pelos ahí. Y cogí el metro con mi papeleta y me fui a la calle Maldonado y ahí estaba mi padre en la cola y lo primero que me dijo fue enhorabuena, vamos, adelante. Qué guay. Increíble, o sea, nunca se lo agradeceré lo suficiente. Siempre me alentaron, siempre me apoyaron, siempre me ayudaron, siempre. Qué chulo. Yo estoy aquí por ellos. Qué chulo. Sí. Joder, y a mí me lleva un poco a pensar que la nota ahora mismo de psicología está súper alta. Yo recuerdo en mis tiempos era otra nota totalmente distinta. Ahora es súper difícil. Sí. Y aún así hay una cantidad de psicólogos bestial. Mira, y fíjate por cómo han cambiado las cosas. Yo he trabajado muchos años con niños y adolescentes y yo veo a muchos padres, los sigo viendo, muy preocupados por las elecciones profesionales de sus hijos. Totalmente. Con las salidas, es que esto no tiene salidas, es que esto no les va a llevar a ningún lado. Y yo siempre les digo a los padres, esto es tuyo, es tu drama, pero no tienes ni idea, no lo sabes, no tienes ni idea. Lo que te haga feliz, ¿no? Exacto, porque fíjate, yo siempre les pongo mi ejemplo, yo les decía, cuando yo estudié psicología, en la propia universidad te decían que de esto no se vivía. Y a día de hoy
es una de las carreras más demandadas y no solamente se vive, sino que se vive muy bien. Entonces, no tienes ni idea de cómo va a ir la vida, no puedes cortar las alas por tus miedos. Entonces, en aquella época era una nota baja, bueno, no había mucha demanda y a día de hoy es otra cosa totalmente distinta. Sí. Sí, creo que ha cambiado mucho el mundo de la psicología, que yo te decía, ¿no? Yo lo vivía desde el loquero, ¿no? Antes. Sí, total. Era para gente un poco marginal, sí, incluso. Era como, bueno, este que está un poco perdido ya, el drogadicto, el no sé qué. Y ahora ya no. Sí, eso también, hay una parte que en este boom, ¿no? Que también a mí me llama mucho la atención, que es el trabajo terapéutico sin patología, ¿no? Que Así está es. muy de moda a día de Así hoy. es. Yo no sé cómo lo ves tú, cómo lo vives tú, si es algo que tienes mucho paciente de este perfil. Muchísimo. Realmente, bueno, yo creo que también depende de en qué área de la psicología estés trabajando. Obviamente no tiene nada que ver si trabajas en un hospital psiquiátrico, que si trabajas en un colegio, que si tienes tu consulta privada. Yo creo que es diferente. Yo que me dedico al sector privado, yo tengo mi propia consulta. Realmente personas con patologías severas vienen pocos, vienen algunos, pero es un porcentaje reducido. Muchísimo de lo que viene ahora es gente que realmente lo que quiere es conocerse, entender por qué se vincula, cómo se vincula, buscar de dónde vienen a lo mejor reacciones que tienen que no les están llevando a ningún sitio bueno, superar duelos, acompañamiento para procesos difíciles de vida, crisis. ¿Y cómo vives tú eso? Porque hay una parte como que veo muy crítica a veces en redes de estamos patologizando todo, ¿no? Que al final estamos haciendo de la tristeza depresión, ¿no? Entonces, no sé si eso tú crees que el acompañar desde ahí, desde un crecimiento personal o desde un apoyo, se está patologizando, esta palabra me cuesta. Sí. Pues hay veces que sí y hay veces que no, o sea, todo depende del enfoque. Efectivamente, yo creo que hay una tendencia ahora a psiquiatrizar la vida también. O sea, me deja el novio, estoy súper triste, voy al psicólogo. Estoy deprimida. A ver, está genial si tú, desde ahí ese acompañamiento para que podamos enseñar o mostrar a la persona cuáles son las fases por las que va a pasar, para poder normalizar lo que le está ocurriendo, pero no vendérselo como tienes un problema y entonces además yo te voy a ayudar a solucionarlo. También es que depende de dónde se coloca el psicólogo. Pero sí, hay mucha psiquiatrización de la vida. Y también incluso, a mí me parece un poco, no peligroso, pero que habría que dar una vuelta a esto que dice todo el mundo de al psicólogo deberíamos ir todos. Ostras, todos no. O sea, no. Es que hay una visión como muy americana, muy yankee, de tener esa persona que te escucha sin juicio, lo cual a veces, yo me sincero, o sea, yo a veces emito mi juicio, yo es de, y yo, ¿pero qué me estás contando? Y yo, entonces, absolutamente. Cuidado, porque no sé si ese muro folio en blanco no sé, o sea, ¿qué queremos? ¿No? Es verdad que el objetivo terapéutico se puede plantear, oye, quiero este tipo de acompañamiento, genial, se puede, ¿dónde y con quién hacerlo? ¿No? También es verdad que no te vas a ir a un psiquiatra de enfermedad mental para que te haga un acompañamiento. Claro. Sí, no, yo de hecho en la primera sesión, lo primero que pregunto, no lo primero, pero no me voy en esa sesión sin preguntar qué quieres conseguir, o sea, cuáles son tus objetivos viniendo aquí, qué es lo que quieres, qué te interesa. Y hay veces que hay gente que simplemente quiero soltar y quiero ordenar un poco, fenomenal. Genial. Pero esto ya es un counseling, no es un proceso psicoterapéutico. Bueno, nos meteríamos en un berenjenal enorme que no quiero entrar, pero el mundo del intrusismo, de lo que vienen hablando mucho de los coaches, eso nos daría para otro vídeo, que lo voy a aparcar, pero es maravilloso el tema. Bueno, y hablando un poco de todo esto, del acompañamiento personal, ¿cómo te quería preguntar, ¿has hecho tu propio proceso terapéutico? Sí. ¿Para qué? Pues mira, he hecho uno, porque te iba a decir, he hecho dos, pero no. Una vez fui a un psiquiatra y fue una vez, entonces eso no es un proceso. Fue una crisis que yo tuve con 18 años, enorme, justo antes de entrar a la carrera,
y mis padres me llevaron a un psiquiatra que conocían y tal, y bueno, pues nada, una sesión muy light y poco más, poco más. Pero mi proceso real fue cuando yo tenía como 33 años, una cosa así, que bueno, yo tuve una etapa en la que como que me desligué de la psicología clínica y estuve en recursos humanos, porque era joven e ignorante y vueltas de la vida, y di vueltas de la vida. Y después ya me di cuenta de que no era eso y volví a la psicología clínica, que era mi verdadera vocación. Entonces ahí yo comencé a trabajar con una psicóloga como supervisora y como mentora, que ha sido la que me ha enseñado a ser psicoterapeuta. La adoro con todo mi corazón, ella me enseñó muchísimo y me abrió mucho la mente con respecto a la psicoterapia, a la orientación psicológica, a otras teorías que en su día estaban como muy vetadas. Ella me abrió mucho la mente, me enseñó mucho a trabajar y ella hizo conmigo ese análisis didáctico de combinar la supervisión con tu propio proceso para poder recolocarte tú como terapeuta y desde ahí poder entender que es tuyo, que es del paciente, no mezclar. Y ahí yo tuve un proceso de 5 años muy interesante donde entendí muchas cosas de mi vida y fue tremendamente didáctico, educativo, sanador. Eh, Fue muy, muy interesante desde la perspectiva no solo como paciente, sino para luego poder recolocarlo como profesional. Fue muy interesante. Sí, hablar de mentoría a mí me parece un privilegio, ¿no? Y la vivencia que has tenido que me parece bestial. Y sí que yo soy de la opinión de que todo psicólogo debería de vivir un proceso propio, cosa que no veo en la profesión. Sí, entonces de puertas para adentro veo mucha carencia ahí, ¿no? Hablando un poco de esto. Entonces ahí sí te diría, de puertas para adentro, ¿qué ves en la profesión, ¿no? Que hay que trabajar, que solventar, que arreglar. ¿Cómo vives tú de puertas para adentro? Pues actualmente, como la psicología ha tenido un boom tremendo a raíz de la pandemia, y ahora ya no solamente hay psicólogos, sino que hay terapeutas, que no se sabe qué son, pero bueno, dicen que son terapeutas. Hay mucho de todo esto, pero si nos vamos a ceñir solo a los psicólogos, yo estoy viendo como una exageración y como una exageración y como un querer abarcar demasiado sin, sin tener rigores. No sé cómo explicarlo bien, pero es lo que tú dices, ¿no? Hay mucha gente joven con muchas ganas, pero que se está como queriendo lanzar muy rápido venga, aquí hay mercado, entonces venga, pacientes y online y no online y como tú quieras y un mix y me voy a tu casa y terapeutas a domicilio y como todo muy caótico sin realmente haber hecho el proceso de recolocarse bien. Yo lo digo siempre, o sea, adquirir la seguridad para poder trabajar como psicoterapeuta son muchísimos años. Entonces, la carrera, que para mi punto de vista no sirve para mucho, la verdad, es la base legal. Para mí es la puerta que te abre todas las formaciones interesantes de después. Todo lo que viene a descubrirse el mundo emocional, el trabajo con el trauma, el trabajo... Pero claro, no sé, también nosotras venimos de la licenciatura que era muy cognitivo-conductual. Sí. Y mi experiencia por máster que he hecho después, veo que están introduciendo mucho más tercera generación. Entonces, a mí eso me alentó un poco a decir, bueno, venga, va, igual hay otras cosas, ¿no? Sí, están un poco introduciendo ahora, obviamente, porque es que no se pueden quedar fuera, pero aún así veo a muchos profesionales muy jóvenes lanzándose mucho sin haber recolocado, ¿no? Y abrimos un centro de psicología con 23 años y dices, sí, o sea, está genial, pero es que no puede ser, o sea, falta asentarse como persona. Entonces, yo también he pasado consulta con 23 y 24 años, obviamente, o sea, tenemos que empezar, pero veo como mucha impulsividad. Eso es. Totalmente. Entonces, gente que no está acabando el máster y que ya está montando el negocio, ¿no? Eso y dices, es, wow, hay tanto rodaje después porque realmente los recursos los recoges trabajando y siguiendo con formación, porque es una profesión que nunca acabas de formarte, pero
creo que viene de ese rodaje, ¿no? El aprender a encuadrar, aprender a estar, aprender a Sí. la transferencia contra transferencia, todo eso me parece que es el rodaje, ¿no? Eso es. Sí, muy de acuerdo, totalmente. Y entonces, hablando de esto, ¿qué dotes que tiene un buen psicólogo, un buen profesional para ti? Humildad. ¿Vale? Humildad, porque ni lo sabemos todo, ni somos dioses. Para mí, el psicólogo no es el que sana, es el canal. O sea, es el que ayuda a que la sanación que está dentro de cada uno de nosotros, el paciente la pueda ver y le ayuda a sacar eso, pero no es el que sana. Entonces, mucha humildad. Qué bonita manera de explicarlo. Para mí, sin duda. O sea, colocarnos en el de igual a igual. Yo no estoy por encima de ti. Entonces, humildad, honestidad, no lo sabemos todo, ni podemos tratar a cualquier paciente, porque hay pacientes que nos remueven mucho por nuestra propia historia y hay que ser honestos para decir, esto no lo voy a poder manejar bien, entonces te va a perjudicar más que beneficiarte. Esa humildad y esa honestidad. Y luego también para mí un psicólogo tiene que tener sentido del humor, porque el humor rebaja tanto el drama y la vida. Bien colocado, hay que tener cuidado con el humor que lo utilizamos para agredir, la agresión pasiva, pero bien utilizado el humor. Yo vengo de una familia donde el humor es súper importante, muy importante, y nos ha salvado de muchos dramas, y para mí es muy importante el sentido del humor. Pero cuidado, ¿no? A mí ahí me lleva el humor desde esa sinceridad, o el humor como mecanismo de defensa, ¿no? De me río por no llorar. Total, sí, por eso, bien colocado. Eso es. Bien colocado. Eso es. Pero el humor a mí me ha ayudado mucho en la terapia. Bueno. O sea, dentro de la psicoterapia con mis pacientes. Vale, fíjate, ¿no? Porque me iba a comentar que 3 características tuyas personales puedes aportar tú a la profesión, ¿no? Como psicóloga, que te viene. Y un poco me has dicho las 3 características personales. Sí. ¿Qué serían 3 características profesionales tuyas? Pues el sentido del humor. Sí. La honestidad. Y la humildad. ¿No? Pues fíjate, la humildad, te diré, y aquí voy a ser muy honesta. Venga. Hay que tener cuidado, porque es una profesión, para mí, un poco parecida a los médicos. Al final, muchas veces nos colocan los propios pacientes en un lugar de superioridad que al ego le encanta. Y entonces, a veces, se me cuela un poquito y el ego entra en juego y se coloca en un lugar en donde la humildad no está. Entonces, sí que te podría decir que algo que recogiendo el sentido del humor, la honestidad, recojo una tercera característica que sería la consciencia, porque sí que procuro ser consciente de cómo estoy para ver si me está el ego jorobando o realmente lo estoy haciendo desde un lugar honesto. Entonces sí que la consciencia la tengo presente. ¿Hablas de ego? Sí. El ego me lleva al ello, al yo y al super yo, ¿no? 3 cosas que vienen mucho del psicoanálisis. Sí. Y el inconsciente. Sí. ¿Qué hay para ti en el inconsciente? ¿Qué sería el inconsciente? ¿Qué traes aquí con eso? ¿Qué te trae? Pues mira, para mí el consciente, o lo que conocemos, que es todo el razonamiento, la lógica, lo que nosotros tenemos en nuestra cabeza, lo que conocemos es el coche, y el inconsciente es el conductor. Entonces es el que maneja nuestra vida. El inconsciente es todo, todas aquellas cosas que no conocemos, pero que están ahí y que se han quedado guardadas en algún lugar de nuestra alma, de nuestra mente, impactantes para nosotros y que han ido configurando nuestros esquemas mentales, y eso es lo que opera en nuestra vida. Reaccionamos a raíz de las cosas que están en nuestro inconsciente guardadas, porque nosotros empezamos a recibir información desde que estamos en el vientre materno. Bueno, hay orientaciones psicológicas o psicólogos que hablan de que incluso antes de estar en el vientre materno
ya empieza a haber una memoria ahí. No recuerdo qué psicólogo lo decía, pero es una frase que yo digo mucho en consulta: tu historia empieza el día que se conocen tus padres. Ah, bueno, lo dice mucho José Luis Marín, no sé si... Fíjate, pues igual es de ahí, sí, sí. igual es de él, porque es que claro, desde dónde se conocen tus padres, desde dónde naces tú, y esto se pregunta en la primera sesión. Entonces, todo eso es memoria inconsciente. Es decir, tú ya vienes con una memoria que luego va a hacer que eso opere en la realidad. Entonces, para mí el inconsciente es a donde realmente tenemos que llegar en un proceso de psicoterapia, para que tú puedas sanar, o más que sanar, porque la palabra sanar nos hace un poco transformar, para que tú puedas transformar aquello que necesitas transformar para que haya cosas distintas en tu día a día. Entonces, el inconsciente, a mí, cuando yo empecé a conocer el trabajo desde ahí, me cambió la perspectiva y los procesos eran totalmente diferentes. Hasta ese momento, yo notaba muy ficticia la psicoterapia, porque bueno, yo te digo cosas que hay que hacer para que tú estés mejor, tú las haces y ya mejoras. Bueno, sí, pero no es genuino. Entonces, ahí se nos quedaba muy corto todo. Que ahí es donde entraría un poco el libro de autoayuda, ¿no? Que dices, muy bien, pero esto no está personalizado en tu historia de vida, en tus necesidades, en desde dónde, ¿no? En tus mecanismos de defensa en concreto, claro, ¿no? Que es la diferencia que, mira, ChatGPT, que ahora está como muy de moda, ¿no? Como terapeuta, pues a lo mejor ahí poder entrar desde un sitio mucho más profundo, ¿no? Que hay un proceso de conocerse. Todo depende desde el punto de vista, para mí, desde el que trabajes. Y todo está bien, o sea, los psicólogos que trabajan desde lo cognitivo-conductual no está mal, o sea, está bien, pero son distintos abordajes. O sea, para mí, te pongo un ejemplo, ¿no? Si alguien viene diciendo es que yo como muchísimo y no hago más que picar entre horas y entonces eso hace que engorde un montón, ¿qué puedo hacer? Pues dejar de comer, claro, o sea, hay que tratar de comer menos, hay que tratar de hacer algo diferente, pero para mí la pregunta es, ¿qué pasa que no puedes dejar de comer? O sea, no tanto el dejar de comer, que esto ya lo sabemos, o ponerte a hacer ejercicio, que esto ya lo sabemos, sino qué te pasa a ti que de repente tienes esos impulsos incontrolables. Y ahí es donde está el inconsciente. ¿Qué pasó en tu vida? Entonces, para mí eso marcó un antes y un después. O sea, es como trabajar la superficie, ¿no? Que se puede poner ahí una tirita y taparla, ¿no? Total. O poder trabajar en la profundidad. Abajo, para que ahí surja la transformación. Eso es. Y entonces ahí es donde me encamino un poco a tu especialización en herramienta proyectiva, ¿no? Sí. En el juego con los Playmobil, en las dinámicas de las cartas. Sí. Cuéntanos un poquito todo este trabajo. Pues mira, esto yo lo empecé a conocer con mi supervisora, que ella trabajaba mucho desde lo simbólico, una mujer con una orientación muy junguiana, y entonces ella utilizaba muchos elementos, pero objetos que ella tenía, o sea, ni siquiera eran cosas preparadas para psicoterapeutas, porque ahora sí hay más material. Entonces ella tenía en una de sus salas una estantería llena de cosas, y entonces con eso, y pinceles, y pinturas, historias, y con eso trabajaba mucho con los pacientes. Y a mí eso me fascinaba. Siempre me ha gustado mucho todo eso. Yo siempre me ha gustado mucho todo el mundo de lo oculto, lo misterioso, lo espiritual, o así mágico y lo no sé qué. Entonces a mí me parecía un trabajo impresionante. Y conectaste con la psicología porque te pareció magia. Exacto. Yo, la magia y yo siempre hemos ido de la mano. Y entonces ahí ella me empezó a enseñar un poco a trabajar. Ella era más arteterapeuta. Entonces ella me empezó a enseñar un poco más a trabajar desde el arte. Y ahí yo me empecé a interesar mucho por todo ese trabajo. No había muchas cosas en aquel entonces. TEA, que es la editorial de la que nos nutrimos los psicólogos para test y tal, tenía test proyectivos, el típico casa, árbol, persona y tal, pero poco más. Pero empecé pues de una manera un poco autodidacta también, porque no había muchas formaciones, a utilizar elementos y cositas en la consulta, y veía que había resultados muy buenos, y un poco con mi intuición, con la ayuda de mi supervisora que me ayudaba a encajar un poco todo aquello, poco a poco, hasta que ya empecé a hacer formaciones un poco más estructuradas, digamos, pero tampoco te creas que hay mucho, y a leer libros de aquí y de allí, y un poco a lanzarme, a ver qué pasaba. Y me interesé mucho por el trabajo de Bert Hellinger, de las constelaciones familiares, que me pareció fascinante, fascinante.
Aunque bueno, tuve ahí mi conflicto con Bergelinger de ¿es verdad o llega un rayo aquí? Pero como ni todo es tanto ni tan calvo, me parecía muy interesante. He estado muchos años investigando sobre constelaciones, leyendo muchas cosas sobre cómo trabajar con lo proyectivo, y hasta que, bueno, pues lo he ido metiendo cada vez más y más y más y más, y ahora es un rasgo de mis intervenciones. Tengo de todo: cartas, muñecos, Playmobil, caja de arena, pinturas, todo. Trabajo mucho desde ahí. Qué bueno. Y empezamos con formaciones Sí. desde ahí, ¿no? Empiezas a hacer esto para otros futuros terapeutas Sí. que quieran trabajar con ello. Sí. ¿Cómo está siendo este paso? ¿Cómo estás viviendo tú internamente este paso de ser la psicóloga a ser la formadora? Porque es como... Un paso más. Sí. ¿Cómo es un esto? paso más. Pues, a ver, a mí me ha gustado siempre mucho enseñar. Mucho. Yo llevo enseñando muchos años, muchos años enseñando. Desde que estaba terminando la carrera, yo trabajaba en varias ONGs, daba talleres de habilidades sociales, de autoestima a gente con pocos recursos, y siempre es algo que he disfrutado mucho. Tuve una época que fui tutora de prácticas de la Pontificia de Comillas para alumnos de cuarto de psicología, y entonces pues me mandaban alumnos que se sentaban lo típico en la consulta a tomar sus notas, a mirar, luego me preguntaban, yo les contaba, y ellos lo disfrutaban mucho, mucho. Y me gusta mucho enseñar, siempre me ha gustado mucho. Además, yo creo que tengo una habilidad que es la capacidad para poder explicar conceptos difíciles de forma sencilla. Y entonces, eso siempre me lo han dicho, que lo explico de tal manera que se entiende. Y me gusta mucho transmitir. Pero he de decir que yo creo que no es tanto por transmitir, sino porque es que me gusta mucho compartir. Entonces, yo también me nutro mucho cuando enseño, porque la gente a la que enseñas siempre te retroalimentan o te dan otras perspectivas, se crece. A mí me gusta compartir a nivel bidireccional. Entonces, es algo que me gusta, y luego también yo he tenido mucha suerte, he tenido grandísimos maestros, me han apoyado mucho. Yo estoy aquí por mi constancia y mi trabajo, pero por todo el apoyo y toda la red que yo he tenido. Y también cuando yo estuve trabajando con mi supervisora me pareció tal privilegio que es como que quiero devolverlo, lo quiero entregar, ¿sabes? Para que siga rodando. Y porque además a mí es que me da muy buen resultado, entonces, ¿por qué no? Compartirlo con los demás. Está siendo un proceso difícil porque a mí colocarme ahí me genera un poquito de síndrome del impostor, pero también quiero estar ahí. Pues ahí estoy. Ahí estás, debatiéndote en la polaridad, ¿no? Ahí estoy. Vale. ¿Y qué le dirías a los estudiantes? ¿Qué sería para ti algo, o sea, quiero decir, como estudiantes que van a hacer su carrera profesional en esto, en la psicología, ¿qué les podría llegar ahora? ¿Qué les podría venir bien? Yo les diría 3 cosas a tener en cuenta. La primera, buena formación, o sea, cuando tú terminas la carrera hay que seguir formándose. Bueno, ahora te piden el máster, pero hay que seguir formándose. Fórmate. La segunda, supervisión. Supervísate, ten un buen supervisor al lado. Uno que conecte contigo y que tú conectes con él, que tenga la orientación que tú tienes. O sea, obviamente no puede ser cualquiera, tiene que ser alguien con quien tú conectes, pero supervísate, vete de la mano de alguien, no vayas solo. Fórmate, supervísate, y luego hay que tener muchísima paciencia. Mucha paciencia. Esto es una carrera de fondo. Entonces, si tú vas de la mano y te dejas orientar y te dejas ayudar y te dejas acompañar, va a ser más fácil. Pero esto es como, para mí es un poco parecido a la medicina en cuanto a que tienes que ir acompañado de alguien un poquito con otra experiencia que te ayude a ir metiéndote. La psicología es una profesión muy solitaria. Entonces, solo desde el principio, para mí es irte al abismo. Entonces, formación, supervisión, con un buen terapeuta y paciencia. Y luego tu propio proceso. Muy importante. Que de soledad. Para mí, de puertas para adentro, Mucha soledad. lo que hay es mucha soledad. Mucha soledad, sí. Sí. Tiene sus ventajas también, pero hay mucha soledad, sí. Y hay solo los que nos dedicamos a esta profesión
entendemos el desgaste y el cansancio que genera, porque nos consume mucho nuestro tiempo libre. Esta es una de las razones por las que también me quiero descargar un poco de la psicoterapia y darle un poco más de espacio a la formación. Acabas tan agotado de las sesiones que luego en tu tiempo libre estás agotado. Entonces no puedes disfrutar mucho. Y es complicado, o sea, convivir con un psicólogo o tener como amigos a otras personas que no son psicólogos, a veces no se entiende muy bien porque es que nos quedamos sin energía. Me gusta mucho, me parece que hay una parte ahí justamente, ¿no? de puertas para adentro, ¿no? Sí. Y es como, es algo que vivenciamos, que yo he compartido con compañeros y que realmente es así y es como, ¿qué pasa, no? Porque la gente trabaja y trabaja 8 horas, ¿no? ¿Cómo es el sostener emocionalmente? Es agotador. Que, bueno, yo me acuerdo un día que me llamó mi madre por teléfono cuando terminé de trabajar y fue como, sí, no, adiós. Y mi madre, dije, mamá, es que no quiero hablar. Llevo de estar escuchando todo el día gente, no me apetece. Y mi madre, la pobre, me llamaba para contarme y fue como, no puedo, mamá. La pobre, luego la llamé y dije, perdón, mamá, es que estoy agotada. Pobrecilla. Pero es verdad, que es verdad. Un montón. Es verdad, es verdad. A mí me pasa muy a menudo de amigas que te dicen, ay, este viernes quedamos y nos vamos a cenar. Y decir, es que no puedo. De verdad, os acabo de terminar toda la semana de sesiones, no puedo quedar a hablar con nadie. Necesitas soledad, silencio y a veces que te abracen y ya. Es complicado entender, porque obviamente sí, quien trabaja en otro sector igual es, pues salgo, me voy con mis amigas y disfruto y me lo paso bien. Sí, pero nosotras eso lo podemos hacer una vez que hemos pasado el tiempo de recargarnos energéticamente. Y esto no es fácil entender. Yo comprendo que si no lo vives es difícil entender, pero sí, te quedas fundido. Es muy complicado. Sí. Yo que vengo de joven la interpretación, ¿no? Y veía mucho el que la gente quería que le hicieras gratis, ¿no? Oye, ¿me puedes hacer no sé qué? ¿Me puedes hacer un corto? ¿Me puedes, no? Y en este trabajo al final encuentras un poco lo mismo, ¿no? De que te encuentras con gente que te cuenta, ¿no? Para ver si, y es como, o al revés, amigos que me han dicho, Nela, que estoy quedando con la amiga, no con la terapeuta, y es como, no puedo disociar esto, o sea, viene conmigo. Totalmente, ¿no? No puedo, exacto. Claro. Sí. Y entonces hay una parte donde normalizamos el tomar un café a veces con estar trabajando y es como desgastarte todavía más, ¿no? Y yo necesito a veces un fin de semana decir mío, recargo, casa, soledad. Pero vamos, y una semana entera. Sí, bueno, no. Yo sí. No la he vivido. Sí. No, lo que sí he notado, por ejemplo, que necesito vacaciones cada poco tiempo. Total. Que antes a lo mejor donde trabajaba era agosto, pues tenía todo el mes en agosto. Y ahora es como, no. O sea, necesito cada X tiempo tener unos días de desconectar. Sí y sí, totalmente. Absolutamente. Qué bien, que lo compartamos. Bueno, ¿cómo ves la profesión a nivel de compañerismo? ¿Cómo, por ejemplo, en las derivaciones, en el apoyar, en el, si te cuentan un caso, poder dar un poco tu punto de vista? ¿Crees que hay compañerismo dentro de la profesión? Yo he tenido mucha suerte, vale, en eso, pero me consta que también, como en todas partes, hay gente complicada, porque claro, al final somos personas también que tenemos nuestras mierdecillas y nuestras cositas, nuestros trastornitos. Y hay gente con mucho ego también. Y a mí me consta que hay gente muy potente y famosita, que cuidado. Pero yo he tenido mucha suerte. Y siempre me he encontrado con personas que tienen buen corazón y siempre he recibido ayuda y apoyo. La verdad que yo en eso he tenido bastante suerte. ¿Cómo lo manejo yo? Como a mí me gusta compartir y yo creo mucho en las sinergias y creo que no todo se paga con dinero y no solo el valor está en el dinero, yo tengo mi red de profesionales con los que cuento y que sé que son gente estupenda y las derivaciones yo las manejo de una manera natural. Yo nunca he cobrado por derivar un paciente, no es mi estilo.
derivo cuando creo que tanto al terapeuta como al paciente le va a venir bien y va a ser una buena sinergia, aunque luego la vida dirá, pero desde ahí yo es donde lo hago. Y las supervisiones, hombre, a nivel profesional hay que cobrarlas, esto es porque es un trabajo muy complicado, que es también poner tu experiencia ahí, pero entre compañeras, amigas, a mí me parece súper rico, a mí me encanta. Me encanta, yo con mis compañeras de la carrera es algo que hacemos habitualmente. Lo hemos dejado un poquito de lado y lo quiero volver a retomar, lo tenemos que volver a retomar, pero esas quedadas en donde nos supervisamos las unas a las otras, nos contamos cosas, nos descubrimos autores, cursos, eso a mí me parece una riqueza tremenda. Incluso me gusta que no todas tengamos la misma orientación psicológica, porque también te enriqueces mucho ahí. Entonces, yo he tenido suerte y ese es el ambiente que quiero, de compartir y de crecer y de enriquecerse, con respeto, siempre con respeto. Y por indagar un poco más en lo que eres tú como persona, ¿vale? Dejando un poco de puertas para adentro lo profesional y cogiendo un poco de puertas para adentro lo personal. Sí. Venga. Si yo te pregunto, si fueras un color, ¿cuál serías? Pues si fuera un color, yo creo, no es de mis colores favoritos, pero yo creo que sería el amarillo. ¿Vale? Si fueras un objeto. Un objeto, yo creo que sería un jarrón transparente. Si fueras una canción, ¿qué canción serías? Esta es súper difícil, es súper difícil. Mira, lo primero que piensas es una canción que te gusta, pero si yo Lo fuera... primero que pienso. Claro. Esto cuando lo vean mis pacientes les va a encantar, porque yo siempre estoy con que hablen en primera persona, ¿no? Lo primero que pienso. Yo hablo en tercera persona mucho. Pero es claro, la que te representa a ti. A ti. A mí. ¿Cuál te representa? El terapeuta va contigo dentro. Bien, bien, yo voy ahí. Mira, me representa, yo creo, la canción Lágrimas Negras, pero la versión de Compay Segundo. Wow. Wow, me encantaría cerrar con esa canción, está muy bien. ¿Y cuál te gusta? Ya que dices, esta es la que me representa, ¿cuál es la que te gusta? ¿Una canción que te guste? Que me encante, Chiquitita de ABBA. Oh. Que la cantaba mi familia cuando era pequeña. Oh, qué bonito. Y es una canción que siempre que estoy en un momento difícil y pido ayuda, esa canción suena en alguna parte. Es fuerte. Es muy fuerte, sí. Conexión. ¿Qué dice de ti este color, este objeto y esta canción? Pues mira, el color habla del sentido del humor, de la luz. Yo fíjate que trabajo muy con la sombra del inconsciente, pero siempre mi objetivo es poner luz. Entonces, para mí el amarillo es el sol, es la vida. Fíjate que yo no soy muy de sol, pero la luminosidad, la alegría, el brillo, es realmente algo muy característico en mí. O sea, dentro de mí hay una pequeña niña idealista que le encantaría que todo el mundo fuera feliz y que estuviera contento. Es imposible y no es real, pero siempre trato de buscar la luz en las cosas. Soy optimista y el amarillo me parece un color optimista. El objeto, pues fíjate, porque un jarrón es un recipiente en el que pueden entrar varias cosas. Simplemente puede estar ahí como un objeto de decoración, pero también le puedes poner flores, también le puedes poner agua, también puedes meter cosas para guardarlas. Entonces, sí que es cierto o sea, yo me veo como un recipiente a veces, ¿no? De sostener,
y de sostener en general, no a mis pacientes, en general. Y yo creo que eso me define bastante, ese recipiente que sostiene. Transparente. Transparente, porque yo soy muy transparente. ¿Y la canción? Pues mira, la canción me encanta. O sea, la canción me flipa y me gusta muchísimo esa canción. Pero es una canción que yo creo que me define muy bien a nivel personal. Yo tengo ascendente Libra y entonces a mí me gusta que todo esté armónico, equilibrado, si hablamos de música que la melodía tenga un sentido, que envuelva, que dé calma, pero que no sea un muermo, que tenga ritmo. Y es una canción que tiene mucho ritmo, el son cubano es maravilloso, tiene de fondo esa clave cubana que es muy rítmica, que te acompaña, y luego la melodía, la letra es una maravilla, metafórica, que es algo con lo que yo me identifico mucho, con el trabajo metafórico, me encantan las metáforas, los símbolos, tiene cambios de ritmo. Entonces es una canción que anima, pero no es estridente, tiene una melodía predecible, es equilibrada, y yo creo que eso me define mucho a mí. Sí, qué bueno. Bueno, ahora viene, claro, como tú eres la madrina, el inicio de todo esto, sí, para mí es un orgullo. Y para mí. Y entonces hay una pregunta que quiero ir enlazando, ¿vale? Entonces, no tienes un antecesor, ¿vale? Así que voy a poner yo una pregunta, ¿vale? Pero primero te voy a hacer la pregunta a ti. Vale. Quiero que me digas qué pregunta te hubiera gustado que te hiciera y que no te he hecho. La pregunta es, si en algún momento te olvidaras de quién eres, ¿a quién le preguntarías que te recordara quién eres tú? Wow. Wow, vale. Profunda, ¿eh? No te voy a pedir que la contestes porque la vamos a dejar para la siguiente persona. Fenomenal. ¿Vale? Entonces, lo que voy es a coger yo una pregunta para hacerte a ti. Vale. ¿Vale? Vale. Que me viene dada, ¿vale? Vale. Y entonces, una pregunta es, ¿te gusta dormir con las persianas bajadas o no? Con las persianas bajadas, por favor. A tope. No, que quede alguna rendijilla. Ay, no. Pero bajadas. Bueno, si está a tope no me importa mucho, pero vamos, bajadas siempre, y esto es algo que cada vez que salgo fuera de España me encoleriza, o sea, porque no existen persianas. O sea, ¿por qué no existen persianas? Horroroso. Horroroso. Porque se lleva mucho más lo de los antifaz que aquí. Bueno, eso es verdad. Me compré un antifaz maravilloso para mi hermano vive en México y le visito de vez en cuando, y en su casa, en la habitación en donde yo dormía, me pusieron unas cortinas opacas para que yo pudiera dormir plácidamente. Yo iba con mi antifaz de estrella de cine porque no hay persianas. Te entiendo perfectamente. Entonces, siempre con las persianas bajadas. Y mira que era en verano, que odio el calor, no entra mucho el aire, pero me da igual, o sea, necesito bajadas. Este es mi veredicto. Yo también, pero no dejo ni rendija. A mí la rendija me molesta. ¿Te molesta? Me molesta. Lo comprendo. Lo comprendo. Oscuridad total. Vale, y por último, ¿vale? Fíjate, ¿no? Que es una pregunta que en sesión la hago la primera. Y he decidido que en estas entrevistas quiero hacerla la última. Vale. ¿Cómo estás, María José? Ay, estoy en un proceso de muerte y renacimiento brutal a nivel personal y a nivel profesional, pero estoy bien, estoy tranquila, estoy transitando una etapa complicada en mi vida, pero serena porque era necesaria, muy necesaria. Entonces estoy bien, estoy muy sostenida por familia, por mis amistades, por compañeras, muy sostenida, y entonces me siento muy arropada, muy arropada y muy afortunada. Entonces me encuentro bien, pero el bien puede ser muchos matices y lleva de ojo todo eso. ¿Bien o bien mal? Bien. Sí, muy bien. Un placer. Muchas gracias, Nela. A ti.
a ti por tu generosidad, por tu honestidad, por tu tiempo y por acercarnos un poco las puertas del mundo de la psicología. A ti muchas gracias, ha sido un placer. Gracias.